La palabra de Dios aumenta nuestras fuerzas. Recibe el impulso que necesitas. Bienvenidos a Impulso Positivo con pastores Sammy y Yanni Castro. Impulso Positivo. Presencia de Dios siempre en mí. Bienvenidos a todos a un Impulso Positivo más. Estamos felices y agradecidos con el Señor porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pero ha sido por la bendición y ese impulso que necesitamos todos. Así es, todos necesitamos un impulso para seguir y hoy continuamos con la serie Cimentados. Cimentados en Dios, cimentados en su palabra, en su amor, en Jesús. Y el tema es caminar en Cristo. Hoy vamos a hablar de esto. Todo verdadero cristiano que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, ¿verdad? Pues también tiene que caminar y andar en Cristo. ¿Pero qué significa eso, Jan? Caminar en Cristo. ¿Será que andar en Cristo es solamente ya no andar en los caminos de la mundanalidad? No, realmente creo que caminar en Cristo es mucho más que eso, porque no es solo pensar que me congrego por muchos años en la iglesia, cumplo los privilegios que tengo. Puedo decir también, ¿verdad? Como tú mencionabas, ya no hago lo que hacía en el mundo, ya me aparté de las amistades que me influenciaban para apartarme de Dios. Es solamente algo que definitivamente sí debemos tener presente, pero no es solamente eso, ¿sabe? Sí, hay algo más. Está en Colosenses 2:7, dice: arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Aquí hay dos palabras, ¿verdad?, principales, y es la que Dios nos enseña: arraigados y edificados. Entonces vamos a ver el primer punto. Caminar en Cristo significa estar arraigados en Él. ¿Pero qué significa esa palabra arraigados? Estar cimentados. Cimentados, echar raíces o crear raíces, ¿verdad? También viene, según el diccionario aquí, significa fijar, sujetar algo o alguien a un lugar. Entonces podemos ver en Jeremías 17:8. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Wow. Quiere decir que caminar en Cristo tendrá una evidencia en la vida de todo creyente. Eso es lo que nos está diciendo. Va a ser notable, Sammy. Van a verse los frutos de nuestra vida. Es decir, que siempre vamos a florecer, porque estaremos, dice, arraigados, cimentados junto a esas corrientes de agua, como un árbol, ¿verdad? Que sabemos que si tiene suficiente agua, ese árbol nunca dejará de estar verde y de dar su fruto. Es plantados en el Señor Jesús, ¿verdad? Es no movernos, no apartarnos, dejar de ser esos turistas cristianos que van y vienen, ¿verdad? Y verdaderamente desarrollar una vida espiritual de convicción. Permanente. Permanente. Firmes en Él. Exacto. Cimentados en el Señor Jesús. No de emoción, ni por aflicción ya, ni porque a veces, muchas veces buscamos al Señor solamente cuando estamos en serias dificultades. Cuando hablabas de emociones, pues sí, definitivamente, como seres humanos tendemos a ser muy emotivos, nos dejamos llevar por el momento, por la emoción, pero eso se pasa, ¿verdad? La emoción va a ser pasajera, no va a ser algo permanente. Y como tú decías, la aflicción. Todo cristiano debe caminar en Cristo, no por aflicción nada más. Claro, en esos momentos difíciles, la palabra nos enseña que
Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Sí. Sin embargo, no debemos buscar únicamente a Jesús, a Dios, solo en esos momentos. Debe ser siempre. Eso es estar cimentados, eso es estar arraigados en Él, en Cristo. Caminar en Cristo. Viene a mi mente un árbol, ¿verdad? Y en nuestra pantalla está pasando un árbol, ¿verdad? Y se ven las raíces. Un árbol cuando tiene muy pocas raíces, Yanni, ese árbol pues tiende a caerse cuando vienen aquellos aires fuertes, aquellas tormentas, ¿verdad? Pero un árbol que en verdad tiene esas raíces profundas y muchas raíces, pues no se va a caer tan fácilmente. En ese momento difícil, ¿verdad? Si estamos cimentados, si estamos arraigados en el Señor Jesús, no caeremos. No caeremos, ¿verdad? La Biblia nos dice que el justo florecerá como la palmera. Y recordemos, Ami, que la palmera, aunque vengan fuertes vientos, se dobla, está a punto de quebrarse, pero se vuelve a enderezar. Y esa es la confianza que podemos tener. Estamos cimentados en Dios. Eso es caminar en Cristo. No solamente, como tú decías a un inicio, ir y venir, a veces sí creo, a veces no creo, sino que realmente sea por convicción, es a través de nuestra fe. Tener esa confianza que aunque no lo vemos con nuestros ojos materiales, sabemos, estamos bien cimentados, estamos profundamente cimentados en su palabra, en su amor, en su presencia, que nada nos apartará de ese caminar en Cristo. Esas raíces van a estar junto a esa corriente en donde cuando venga el calor, vengan esas circunstancias difíciles, sus hojas siempre estarán verdes, ¿verdad? De ese árbol, pues estaremos siempre llenos de vida, cimentados en esa corriente que da vida eterna, que es Jesucristo. En época de sequía, pues no habrá angustia y seremos, como dice su palabra, y siempre daremos un fruto. Y ese fruto, pues es el que el Señor quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo. Es interesante también reflexionar en que muchas personas, o más bien dicho cristianos, piensan que caminar en Cristo es llevarse por un solo camino, es decir, tengo marcado el camino y debo caminar sobre eso que está marcado muchas veces en mi mente, en mi corazón. Pero realmente, Sami, caminar en Cristo es detenernos cuando el Espíritu Santo nos dice que no detengamos, callarnos cuando hay que callar, hablar cuando hay que hablar, seguir el camino en el tiempo justo que su Espíritu Santo nos habla. Eso es caminar en Cristo, y a veces caminar en Cristo tendrá que hacernos esperar en tiempos específicos, y debemos entonces caminar en Cristo siempre dispuestos a escuchar su voz. En el Kairos de Dios, ¿verdad? En el tiempo de Dios es el tiempo perfecto, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. Porque nuestro tiempo, nuestro cronos, pues tiene un tiempo, tiene una hora, tiene minutos. En Dios no hay tiempo. Y es que si nos enmarcamos a algo que nosotros vemos únicamente con nuestros ojos materiales, nos volvemos de repente irreligiosos. Es que así tiene que ser, así es la costumbre, así es la cultura, así es la tradición. En Cristo es diferente. Caminar en Cristo es tener una total dependencia de su Espíritu Santo en nosotros, escuchar su voz en todo momento. Este año estamos declarando, confesando con fe que es el año de nuestra dependencia en Dios. Y tú decías algo importante, esa dependencia, ¿verdad? En todo tiempo, ¿verdad? Esa dependencia significa caminar sobre, edificar sobre ese fundamento, arraigados en Jesús. Y por eso nuestro segundo punto es caminar en Cristo significa sobre edificar nuestra vida sobre un fundamento.
sobre el fundamento que es Jesucristo. Y 1 Corintios 3 del 10 al 11 dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Él es nuestra roca firme. En Él, Sammy, entonces estaremos profundamente enraizados en su poder. Yani, entonces desde el momento en que Cristo vino a nuestra vida, Él es nuestro fundamento. No podemos estar en otro lado, Sammy. No podemos cimentar nuestra vida, aún nuestros sueños, en algo diferente. Todo debe estar entonces cimentado en la roca que es Cristo, esa roca inconmovible. Y de ahí no tenemos que movernos. No. A pesar de Pero las aclaremos algo. Debemos entonces apartarnos de la religiosidad, es decir, tiene que ser como se acostumbra. Debemos cimentar nuestra fe en la palabra de Dios. Debemos entonces depositar en Él nuestra confianza, Sammy, en todo momento, sabiendo que estamos construyendo nuestro caminar en Cristo, aferrados, arraigados, cimentados en ese poder de nuestro Dios Todopoderoso a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa esto, Yani? Es que mis sueños, mis anhelos, todo lo que yo quiero hacer en mi vida, puedo hacerlo siempre y cuando lo ponga en Jesús. Así es, pero recuerda, siempre que tu caminar o nuestro caminar en Cristo esté conforme a su voluntad. Es decir, a veces podemos pensar, estoy cimentado en Dios, ¿verdad? Confío en su palabra. Pero Sammy, a veces queremos llevar nuestro caminar en esta vida conforme nosotros pensamos, en los tiempos que nosotros queremos. Y si no sucede, a veces podemos sentirlo, porque no hay que negarlo, o lo hemos pensado. Ay, ¿será que Dios está conmigo? A veces siento que no. Hay frustración. Hay frustración porque nuestro caminar no está en Cristo. Muchas veces está en nuestros propios deseos, en nuestros planes, ¿verdad? En lo que nosotros muchas veces nos proponemos, pero no estamos precisamente caminando en Cristo, conforme a su voluntad. ¿Podemos sobreedificar sobre Él? Sí. Ahí tendremos entonces una vida de bendición en su perfecta voluntad, no la nuestra, sino la de Él. Alcanzaremos todo cuanto conforme a su voluntad esté para nuestra vida, y Él tiene planes, Sammy, de bien y no de mal, para que alcancemos el futuro que nosotros esperamos. Recordemos esa palabra. Pero, iglesia, necesitamos volver, necesitamos caminar en Cristo. Si Él nos dice, te callas en este momento, pues te tienes que callar, nos callamos. Si Él nos dice, adelante, seguimos adelante. A veces, a mí, puede ser que hay tiempos de nuestra vida donde nos tocará derramar lágrimas, porque a veces pensamos que todo lo que nos hemos propuesto no lo alcanzamos. Pero si nosotros encaminamos nuestros pasos a ese camino con Cristo Jesús, seguramente recibiremos fortaleza, nuestra fe será aumentada y podremos estar cimentados en Dios. Y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. No nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha. Esperemos en Dios. Si estamos cimentados en Él profundamente, nada podrá apartarnos de su amor. Para terminar, entonces, estas dos palabras, ¿verdad? Arraigados y edificados. ¿En dónde? En Jesús. A través de confirmándonos
en esa fe que Él nos enseñó a través de su palabra, ¿verdad? Estar firmes en la roca. Y entonces seremos llenos de bendición en Él. Así que este mensaje es para tu vida, para tu familia, y esperamos en Dios que haya sido de bendición para ti. Así es, el propósito de esta serie es que tú puedas profundizar tus raíces en ese caminar con Cristo, en su palabra, en su amor, en Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en Calzada San Juan 3473, Zona 7, Ciudad de Guatemala, todos los domingos. Estamos aquí a las 10:30 de la mañana presencialmente. Será de grande bendición que estés acá con nosotros, alabando el nombre de nuestro Dios y escuchando su palabra. Te esperamos con los brazos abiertos. Creemos en el nombre de Jesús que Dios tiene palabra de vida para ti y para tu familia. Te esperamos. Hasta pronto. Saber de ti es importante para nosotros. Así que escribe en los comentarios tus peticiones para poder orar por ti. Todos necesitamos un impulso para seguir. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nuestro ministerio. Activa las notificaciones para más contenido que edificará tu vida. Presencia de Dios, siempre en mí.